Bienvenidos al resumen de la lección de escuela sabática para el sábado 9 de abril, titulada La caída. El versículo para memorizar lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15, que dice lo siguiente: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Introducción. En los primeros dos capítulos de la Biblia aprendemos que en cada etapa de la creación Dios evalúa su obra como buena 6 veces en Génesis 1:4, 10, 12, 18, 21 y 25. Al final de la semana de la creación, durante su séptima evaluación, Dios valora su obra como buena en gran manera. Génesis 1:31. Además, los primeros seres humanos se describen como desnudos, inocentes, en Génesis 2:25, aún no seducidos por la serpiente, que se caracteriza como Arum, astuta. Génesis 3:1. Los seres humanos desobedecieron el primer mandato de Dios de no comer del árbol del conocimiento. Génesis 2:17. Y como resultado surgieron el mal y la muerte. En consecuencia, la primera pareja tuvo que abandonar el jardín del Edén. En este contexto de desesperanza se pronuncia la primera profecía de esperanza, el primer evangelio, claramente la primera profecía mesiánica, Génesis 3, 14 y 15. Está ubicada exactamente en el centro de la estructura del capítulo. Comentarios. La tentación de Eva. La primera parte de este pasaje relata la historia de la tentación y analiza su mecanismo, Génesis 3, 1 al 13. Irónicamente, la tentación comienza con una conversión teológica, o más precisamente, con un análisis exegético sobre el significado de la palabra Dios. ¿Con que Dios os ha dicho? Génesis 3:1. La serpiente inicia la discusión con una pregunta a la mujer, quien responde de inmediato. El diálogo entre la serpiente y la mujer se desarrolla en dos rondas. Notemos la estrategia de la serpiente y el error de la mujer. En la primera ronda encontramos en Génesis 3, 1 al 3 lo siguiente: la estrategia de la serpiente. Génesis 3, 1. ¿Qué método pedagógico utiliza la serpiente para acercarse a la mujer? ¿Por qué la serpiente parece concordar con Dios? ¿Qué comentario hace la serpiente sobre la palabra de Dios? ¿Qué hace que su comentario sea peligroso y engañoso? El error de la mujer en Génesis 3, 2, 3. ¿Por qué la mujer está cerca de la serpiente? ¿Por qué responde inmediatamente a la serpiente? ¿Por qué su respuesta es larga en comparación con la pregunta de la serpiente? La segunda ronda sobre la conversación de la serpiente con Eva la encontramos en Génesis 3, 4 al 6. La estrategia de la serpiente en Génesis 3, 4 y 5. ¿Cuáles son los dos temas que se abordan la serpiente en su respuesta a la mujer? ¿Cómo se relacionan estos dos problemas entre sí? ¿Qué dicen estos dos argumentos sobre la preocupación de la mujer? El terror de la mujer. Génesis 3:6. ¿Qué elementos de la respuesta de la mujer indican la influencia de la serpiente sobre ella? ¿Por qué Adán no discutió con Eva sobre la decisión que tomó ella de comer el fruto? En cuanto Eva escucha las últimas palabras de la serpiente, seréis como Dios, Génesis 3:5, quiere ser como Dios, la frase que describe el primer paso de su tentación. Vio la mujer que era bueno. Es una repetición exacta de la evaluación habitual de Dios acerca de su creación, y vio Dios que era bueno. Este paralelismo quizás sugiere que la intención de la mujer es ocupar el lugar del creador, como si ella misma hubiera creado la fruta y fuese la dueña. El segundo tópico que veremos es la salvación de la humanidad. Dios ya había explicado la consecuencia de estas desobediencias. Es la muerte, Génesis 2:17. Esta perspectiva se confirma inmediatamente en los siguientes textos, que hablan de una naturaleza transformada. Génesis 3:17 y 18, del primer hecho de violencia humana y la primera muerte de un ser humano en Génesis 4:8. Así que la primera profecía mesiánica desarrolla frente al contexto de la primera experiencia humana de desesperanza. La profecía tiene la forma de un bello poema.
La estructura temática y el ritmo de las palabras de este texto sugieren dos estrofas o sistemas rítmicos compuestos por dos o más versos que se repiten como una unidad. Después de una declaración introductoria de tres palabras, la primera estrofa, Génesis 3:14, avanza en 6 líneas con un ritmo irregular de palabras. Después de la introducción de una palabra, la segunda estrofa en Génesis 3:15 avanza en 4 líneas con un ritmo regular de palabras. Hay un fuerte contraste entre las dos estrofas. La primera estrofa es negativa y contiene un mensaje de desesperanza que involucra a la serpiente. La segunda estrofa es positiva y contiene un mensaje de esperanza que involucra al Mesías. De hecho, la segunda estrofa es el único mensaje positivo del capítulo, una ventana de luz en la oscuridad. En el contexto de la desesperanza, la caída de la humanidad y la perspectiva cósmica de la muerte y el mal, este texto bíblico anuncia la futura salvación del mundo en términos proféticos. Según este versículo, la redención de la humanidad necesariamente implica una pelea con la serpiente que se opondrá a la simiente de la mujer, es decir, a un hombre que nacerá en el futuro. Ahora bien, ¿qué se entiende con la palabra simiente? Esta palabra no debe entenderse ni en sentido colectivo en referencia a la humanidad o un pueblo, ni en sentido individual en referencia a un ser humano específico. Es interesante notar que en las siguientes líneas la simiente es reemplazada por el pronombre él, que es el verdadero sujeto del verbo. Así, él recibe un énfasis especial en la estructura del párrafo y la sintaxis de la frase. Aparece como el centro exacto de la estrofa en el mismo momento en que el ritmo poético pasa de 4 tiempos a 3. Este cambio rítmico indica que este pronombre es la bisagra del pasaje. Además, él es la primera palabra de la frase, lo que le da énfasis de los 103 pasajes en los que el pronombre hebreo él se traduce en la Septuaginta. Génesis 3:15 es el único caso en el que no concuerda con un antecedente inmediato. De hecho, la forma griega del pronombre autos no se refiere ni a la mujer, no es femenino, ni a la simiente, no es neutro. A decir verdad, autos se refiere a una persona masculina. Esta irregularidad sintáctica nos muestra que los traductores tenían en mente a una persona específica, a un hombre en la historia real, el Mesías. La escritura hebrea incluso atestiguan esta interpretación mesiánica de Génesis 3:15. Uno de los testimonios más elocuentes de este concepto se encuentra en el Salmo 110, donde reaparecen las palabras de Génesis 3:15 y se aplican directamente al Mesías davídico. Las palabras del Salmo, hasta que ponga a tus enemigos, Salmo 110:1, en realidad son una percepción verbal de las primeras palabras de la promesa del Génesis, pondré enemistad. Estos son los únicos dos pasajes bíblicos donde se utiliza esta asociación de palabras. Además, esto también se relaciona con la imagen del enemigo que se arrastra debajo del pie como expresión de esa misma idea de victoria. Salmo 110:1. Además, el tema familiar de aplastar la cabeza, Génesis 3:15, reaparece aquí y se repite 2 veces en Salmos 110, 6 y 7. Estos numerosos paralelismos entre los dos pasajes sugieren que el autor del Salmo 110 aludía a la promesa profética de Génesis 3:15 y la interpretó en un sentido mesiánico. Este salmo ahora identifica a la persona que en el descriptivo de Génesis 3:15 aplasta a la serpiente, explícitamente como el futuro Mesías davídico. En el Salmo 110, la obra del Mesías incluso trasciende la agenda del Génesis 3:15. El Mesías no solo aplasta al enemigo como la simiente del Génesis 3:15, ahora también es llamado a sentarse a la diestra de Dios para compartir su realeza y gobernar con él. Salmos 110, 1 y 2. El Mesías también juzga y ejecuta a reyes y a muchas naciones. Salmos 110, 5 y 6. Con Dios a su derecha, hasta recibe una función ritual. Es un sacerdote que encabeza un cortejo de sacerdotes, y este sacerdocio se extiende por la eternidad. Salmo 110, 4.
Además, la interacción entre los nombres del Mesías, llamado Adoni, y el Señor, llamado Adonai, sugiere incluso una intención de identificar al Mesías con el Señor mismo. Este Mesías es Jesucristo en el trono celestial. Mateo 22, 44. Preguntas para analizar y reflexionar. Lee Romanos 5:8 y Apocalipsis 12:7 al 9. ¿Por qué Jesús cumple esta profecía? Esta profecía mesiánica, ¿cuánta luz arroja sobre el ministerio mesiánico de Jesucristo? Porque es importante que Dios mismo sea quien deba luchar contra la serpiente y morir en el proceso. Aplicación a la vida. Mientras caminaba por el bosque, un joven escuchó el canto de un ave. Se volvió y para su sorpresa vio un pajarito que había caído de un árbol. Con cuidado y gran empatía, el joven tomó a la frágil criatura con la mano y tiernamente la colocó sobre un montón de estiércol tibio allí cerca. Sin embargo, el pajarito siguió cantando. Un zorro que escuchó el canto del pájaro lo atrapó y se lo devoró. Podemos extraer 3 lecciones de esta fábula. Primera lección: cuando alguien te pone sobre el estiércol, este acto no significa que tenga malas intenciones hacia ti. Segunda lección: cuando alguien te saca del estiércol, este acto no significa que tenga buenas intenciones contigo. Tercera lección: cuando estás en el estiércol, ¿por qué cantar? Preguntas para analizar y reflexionar. ¿Cómo se aplican estas 3 lecciones al problema del mal en el mundo? ¿Cómo nos ayudan a afrontar el mal en el mundo y en vuestras vidas? Analicen la primera lección, Génesis 3, 17 al 19. ¿Por qué hay maldad y muerte? ¿El mal y la muerte son una condición normal del mundo? Analicen. Aunque estamos bajo maldición, ¿cuál es nuestra responsabilidad como cristianos en este mundo? Analicemos la segunda lección de Génesis 3:22 y Romanos 7:22 y 23. ¿Por qué el bien se mezcla con el mal? ¿Cuál es la mejor forma de distinguir entre el bien y el mal? Analicemos la tercera lección en Salmos 104, 33 y 34. ¿Cuál es la única solución al problema del mal en este mundo? Te invito a que sigas escuchando el resumen de la lección de Escuela Sabática. No olvides suscribirte a nuestro canal y darnos un me gusta. Recuerda también compartir el enlace con tus amigos y hermanos. Que el Señor te bendiga.